17 horas con 28 minutos, queridos amigos, ya estamos en estudio y tenemos conexión en este momento con Edison Hurtado. Él es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y también nos acompaña Wesley Anchi Pantán, vicepresidente de la FEUCE. Como lo habíamos dicho en el preludio de este encuentro y de esta entrevista, vamos a abordar el crecimiento de la inconformidad social y por supuesto también esa protesta social en el ámbito ecuatoriano, en nuestro contexto. ¿Hasta qué punto puede ascender las paralizaciones en los diferentes puntos geográficos del país? Ya lo tenemos ahí al doctor Acosta que nos acompaña. Confirme, doctor. ¿Tiene retorno? Sí, Andrés, tengo retorno. Quiero saludar a nuestros invitados que se encuentran ya acompañándonos en este espacio. Y como tú lo habías dicho, Andrés, es incierto el clima social, el clima de conflictividad que pueda darse en los próximos meses. Y uno de los principales detonadores de esto es el alza de los precios de los combustibles, que como lo hemos analizado en nuestros últimos espacios, ha habido un incremento considerable, por ejemplo, en el precio del diésel del 49% durante los 11 meses que rige el sistema de bandas. Y en ese sentido, los transportistas han realizado una paralización. Hay la posibilidad de que suba el pan, aunque por el momento se ha anunciado que esto se suspende hasta conversar con el nuevo gobierno. Quiero empezar este diálogo con Edison Hurtado, profesor investigador de la Flaxo. Con todos estos antecedentes y también la política que se pueda tomar en el nuevo gobierno respecto a nuevos despidos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que usted avisora para los próximos meses? Buenas tardes. Adrián, buenas tardes también a Andrés, a Wesley y a la audiencia. Pues yo creo que hay que leer el momento político a la luz de la transición también que se está viviendo a nivel del Ejecutivo. Va a haber necesariamente un espacio de expectativas con respecto a las primeras definiciones que tenga el presidente electo, que ya se posicionará en pocos días. Eso va a marcar, digamos, un escenario en el que van a comenzar a aparecer un montón de demandas, ¿no? Expectativas para ver si se cumplen o no este montón de promesas de campaña que hizo Guillermo Lasso, pero también van a comenzar a aparecer demandas que están apareciendo como efecto de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Creo que va a ser una transición, un periodo de transición, digamos, un momento de paz al inicio, pero que va a ser bastante corto porque van a tener que cumplirse promesas de campaña muy pronto, ¿no? El tema de la vacunación, por ejemplo, que tiene que serse resuelto pronto por el propio gobierno. Los acuerdos y arreglos que se logren en términos políticos en la Asamblea Legislativa también van a marcar el momento, pero luego hay un montón de cosas que vienen condensadas, ¿no? Represadas por esta forma en la que se ha manejado en el gobierno de Lenín Moreno la crisis económica y la crisis sanitaria. Ahí hay un conjunto de presiones que ya están desbordando, ¿no? Esto es el tema de las protestas con respecto a la subida de los combustibles, el malestar que existe sobre el manejo de la vacunación en el Ecuador, la forma en la que el gobierno de Lenín Moreno, y que seguramente va a mantener así el gobierno de Guillermo Lasso, de lidiar con la crisis, ¿no? ¿Quién va a pagar los costos de la crisis y por dónde vamos a salir de la crisis? ¿Cómo se va a hacer la reactivación del aparato productivo? Esos son temas que seguramente van a tener un acompañamiento de conflictividad, porque las respuestas que ha dado el gobierno de Lenín Moreno a la crisis han sido no necesariamente populares, no han sido de ampliación de las vacunas, no han sido de inyección de recursos hacia los sectores populares, sino ha sido más bien una política caótica, un montón de vacunados VIP, como bien sabemos, y en términos de política económica ha sido contentar mucho a los mercados financieros y no hacer ningún tipo de política redistributiva ni ningún tipo de política compensatoria para los sectores populares. Entonces, hay un conjunto de demandas que se van a represar y que aparecerán de forma mucho más fuerte después de un primer periodo de expectativas frente al nuevo gobierno. Muchas gracias, Edison. Conversábamos con Edison Hurtado, él es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Quiero retomar este diálogo con Wesley Ancha-Tipán. No sé si nos puede confirmar, Wesley, te encuentras presente, no te podemos ver. Confírmanos Sí, si nos escuchas. hola, muy buenas tardes. Discúlpenme por
la falta de video. Lastimosamente me llegó la invitación con un poco de premura y estoy saliendo de la oficina. Pero No te nada, preocupes. agradecerles por la invitación a ustedes. Y claro, entendamos que, a ver, el nuevo gobierno tiene un reto súper amplio, súper grande, no solo con los sectores de salud, no solamente con los sectores de educación, sino con la economía como tal del país, que va a ser el motor para que todos estos proyectos salgan. Lastimosamente, las medidas, llamémoslas así, poco populares que ha tomado el gobierno de Lenín Moreno, no han sido las más beneficiosas tanto en imagen como en ejecución, si se puede decir así, para el próximo gobierno. ¿Por qué? Entendamos que ahorita tenemos un alza de pan, el alza de los combustibles, algunas otras decisiones económicas importantes que se tomaron y que afectan directamente a las clases más bajas. Esas mismas clases bajas que no creían realmente en el plan de gobierno de Guillermo Lasso, sino que creían en otro tipo de ideología, ahora tienen que ser calmadas, porque esto de que están subiendo los precios, de que tenemos poca protección hacia la sociedad como tal, es una bomba de tiempo. Y lastimosamente el que va a tener que cargarla es Guillermo Lasso, ni siquiera Lenín Moreno, que es quien ha ido provocando esto durante estos 4 años de mal gobierno, sino la va a tener que Wesley, cargar una Guillermo consulta Lasso. quiero hacerte en ese sentido. ¿Ustedes se van a plegar al paro del día de mañana? Porque la FEUE Nacional emitió un comunicado en el que dice que se van a sumar a las calles y van a empezar una jornada de protesta social debido justamente a este ajuste estructural en términos económicos. ¿Ustedes van a sumarse a esa consigna política o cuál es el futuro que se avisora para el gremio que tú representas? Oli. ¿Aló? ¿Nos escuchas, Wesley? ¿Aló? Sí, se perdió. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Te repito la pregunta. ¿Me escuchas? Sí, continúo. Te repito la pregunta. ¿Ustedes se van a plegar a la consigna de la FEUE Nacional de salir a las protestas y a una jornada de paralización? No, no es ¿O una cuál es el decisión que futuro que podamos... avisoran como gremio? Nosotros no podemos tomar una decisión a ese nivel como la FEUE, porque primero nosotros respondemos a un directorio, que son los estudiantes de la Católica, y también respondemos a una organización grande que es la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador. Entonces, nosotros para tomar una decisión de apegarnos al paro o movilizarnos, tenemos que hacerlo como gremio. En lo personal, yo como persona, como Wesley, como quien está hablando aquí, lo haré. Pero hablar a nombre de una institución creo que sería un poco irresponsable siempre y cuando no se haya tomado un consenso entre todos, porque no hemos tomado un consenso ni como FEUCE ni como FEUPE para poder llegar al paro. Hay ideologías divididas, entonces obviamente en democracia lo importante es que prime la voluntad de todos y no solo la de unos. Si fuera por mí, te digo, estoy de acuerdo con el paro, soy alguien que siempre estaba en la primera línea, no me siento de acuerdo con muchas decisiones tomadas en este gobierno, pero te lo puedo decir como persona, no como federación ni como gremio. Muy bien. Quiero retomar el diálogo con Edison. Hay 2 temas puntuales que deberá enfrentar el presidente Guillermo Lasso. El uno es el referente al precio del pan. Los panificadores en primera instancia habían anunciado que el pan popular subía de 12 a 20 centavos la unidad a partir del 24 de mayo, pero este día anunciaron que primero van a dialogar con el nuevo gobierno. Y el otro tema es el relacionado a los precios de los combustibles. Como sabemos, rige un sistema de bandas por el cual el 12 de cada mes se implementan nuevos precios. Los transportistas han anunciado que van a acogerse a la resistencia y van a realizar acciones de hecho. Sobre estos 2 temas puntuales, ¿cómo debería ser afrontado por parte del nuevo gobierno, Edison? Creo que la gran disyuntiva aquí es continuar con las políticas de ajuste, es decir, con una visión dogmática neoliberal de cómo salir frente a la crisis, o la otra es intentar implementar medidas de fomento a la producción y de redistribución. Creo que esa es la gran dicotomía que que enfrenta el gobierno de Guillermo Lasso. Por todas las políticas que ha anunciado Guillermo Lasso, tanto en temas de reforma tributaria, como en la ley que quiere implementar de oportunidades laborales, como en
el manejo que ha anunciado sobre el tema de salud, ¿no? Privatizar, desregularizar, incluso hablaba de zonas francas. Por el tema de la reforma tributaria, que creo que es muy importante, que elimina un montón de aranceles, que está contemplando nuevas exenciones tributarias, etcétera, ¿no? Y no está haciendo ningún tipo de política tributaria progresiva, ¿no? Que pueda gravar a los grandes grupos económicos, sino más bien mantener un conjunto de privilegios. Por todo ese conjunto de políticas que ha anunciado ya el gobierno de Guillermo Lasso, me temo que la visión del gobierno va a ser seguir intentando salvaguardar a los grandes grupos económicos y pasar los costos de la crisis a los sectores populares. La política que desregula, que mejor dicho, que libera un poco el precio de los combustibles, es una política dogmática implementada por el gobierno de Moreno con la aprobación de Creo. No se olviden que en la Asamblea Legislativa muchísimas de las políticas que fueron implementadas por Lenín Moreno tuvieron el respaldo tanto del Partido Social Cristiano como de Creo, es decir, por la coalición gobernante actual. Esta política significa que a largo plazo va a privilegiarse, ¿no?, el equilibrio fiscal, incorporando, digamos, sacando recursos hacia los sectores populares, es decir, como impuestos más bien que paga la población, y luego esos impuestos que son hacia la población también tienen un efecto inflacionario con los demás precios. Y eso, digamos, está contemplado dentro de un esquema neoliberal, ¿no? Porque no hay la perspectiva ideológica, tampoco la orientación política de cambiar a un esquema en el cual exista más bien una fomento productivo para los sectores populares. Es decir, si es que uno quiere tener exenciones tributarias o políticas de promoción del empleo, tiene que llegar a aquellos lugares en donde se está produciendo empleo y donde se redistribuye la economía. Es decir, hacia los generadores de empleo. Y estos son básicamente los pequeños comerciantes, ¿no? Las MIPYMES, digamos, las pequeñas y medianas empresas. Pero el gobierno, con una visión ideológica bastante ortodoxa, ha dicho que va a privilegiar al gran sector del capital, va a promocionar incluso políticas que dinamicen la oferta, es decir, intentar generar mayor competitividad para que las empresas puedan invertir. Y esa competitividad implica no innovación de las empresas, sino más bien mayores reducciones a los costos laborales, es decir, bajar los sueldos, flexibilizar las condiciones laborales. Nuevamente, la disyuntiva de aquí es, o privilegiamos a los sectores más grandes de la economía, para que ellos sean los que digamos, tengan mejores condiciones para rentabilidad, o privilegiamos ciertas políticas redistributivas para que el fomento productivo llegue a las pequeñas y medianas empresas. En esa disyuntiva, el gobierno de Lasso ha anunciado ya con todas sus políticas y con su plan de gobierno, y incluso con la elección de su ministro de Finanzas, que se va a ir por la primera vía. Entonces, en el gobierno de Lasso sería sorprendente que logre tener, digamos, una política en estos temas, tanto de los subsidios como de los costos de los bienes de primera necesidad, que tiendan a defender a los grandes consumidores, ¿no? Sino más bien estará buscando expoliar más a los sectores populares para concentrar un poco más de la riqueza. Puede sonar un poco simplista la cosa, pero eso es lo que ha anunciado, así es lo que se ve, digamos, tanto en el plan de gobierno como en las primeras definiciones que ha tenido el gobierno. Es decir, va a llamar a un escenario en el que va, como decía Wesley, a incrementarse una olla de presión en la que posiblemente va a tener muchísima confrontación de parte de los sectores sociales perjudicados, que van a ser los sectores populares. Quiero retomar el diálogo con Wesley. La situación, como lo plantea Edison, hay una clara disyuntiva acá. O va por una medida de ajuste que acelere, digamos, el perjuicio en contra del bolsillo de los ecuatorianos y estrangule financieramente a la mesa de la mayoría de los hogares ecuatorianos, o políticas redistributivas, tomando también en cuenta, Wesley, que hay un déficit fiscal que bordea aproximadamente los 7.000 millones de dólares, así como también existe una evasión tributaria que paradójicamente bordea la misma cifra. ¿Qué pretenden hacer en ese sentido ustedes como gremio universitario? ¿Cuál es la consigna o lo que se está discutiendo dentro de su gremio? ¿Y por qué te lo consulto? Porque el movimiento universitario y el sector estudiantil fue clave en el paro nacional de octubre. De hecho, fueron los primeros en pronunciarse en relación a las medidas de ajuste o al retiro del subsidio con este famoso decreto 883. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Por supuesto.
Los estudiantes tenemos algo muy importante que ver aquí, y es que también somos parte de ese grupo descontento con respecto a las políticas que ejercen los gobiernos, al menos en este gobierno como fue el paro de octubre. ¿Qué hemos pensado como gremio respecto a estas políticas? Realmente no estamos de acuerdo como tal. Las políticas financieras que se están aplicando o se ven para aplicarse dentro de este gobierno no son las más adecuadas para dejar de afectar a la población que está afectada, porque, a ver, si lo ponemos desde un punto de vista más objetivo, las clases que realmente están siendo afectadas con la toma de decisiones de los gobiernos no es ni siquiera a veces la de los estudiantes universitarios particulares. Es muchas de las veces las personas de los sectores populares que no son mediáticos, que no tienen un poder mediático en redes como para poder ir y quejarse. Nosotros como gremio también entendemos que la realidad del pueblo o de la sociedad no está solamente ligada a lo que nosotros vemos, porque obviamente nosotros como universidad privada podemos decir no nos interesa, porque no nos afecta económicamente a nosotros, cuando en realidad no debe ser así, porque las medidas económicas que vayan tomando A o B gobierno van a ser, van a afectar realmente a todos quienes estamos dentro del ámbito educativo. Ahora, decirte acciones concretas como paralizarnos o lanzar un proyecto de asamblea directamente, no lo hemos hecho, que está en conversaciones, pero lo que sí te puedo decir que vamos a pelear como gremio estudiantil, sea cual sea el gobierno que esté, son los derechos de los estudiantes, no solo de las universidades públicas, sino también de las universidades privadas. Porque cuando existen recortes, todos regresamos a ver que los chicos de las universidades públicas se quedan sin nada, pero para las privadas, ¿quién dice o quién da algo? Y los gobiernos también deberían estar en eso. Lo único que te puedo asegurar es que no vamos a permitir que los reajustes fiscales vengan a afectar a la educación. Primer punto, que es lo más importante, es deber del Estado asegurar la educación, y eso no vamos a permitir que se toque con ningún gobierno. Seremos partícipes. Pero ya existió un ajuste al presupuesto de las universidades, o sea, eso ya los jóvenes lo sintieron, ya hubo un ajuste presupuestario, incluso en la proforma, discutido en la proforma del presupuesto general del Estado. Exacto, pero las proformas no tienen que evaluarse. Digamos que posteriormente se vuelva a reajustar el presupuesto. Exacto. O sea, un gobierno entra con un presupuesto ya destinado, también debemos de entender que no es que estamos en las mejores condiciones económicas para pedirle al Estado que subsidie educación a nivel, no sé, Estados Unidos, a nivel Suiza, ¿ok? Pero sí que cumpla sus deberes. No vamos a permitir que haya otra reforma más, eso sí, no, porque ya estamos afectando demasiado. Entendíamos que había presupuestos que por mal manejo, una falta de ejecución de presupuesto completo de las universidades, se daba el recorte que hasta cierto punto no era el más adecuado, pero para el bolsillo del país era necesario. Sin embargo, ya hablar de un recorte más allá de eso ya no es lo... O sea, ya de por sí decirles el soltar los precios de la gasolina en banda para mí ya no es loable. Son cosas que nos van afectando igual como estudiantes. No vamos a permitir que haya un reajuste al tema de educación, o mucho menos que todo lo que tiene que ver respecto al ámbito educativo tienda a subir de precio, digamos, aranceles de computadoras. Ahorita mismo, dígame, hablando de educación, ¿cuántos pueden acceder a Internet para tener educación de calidad? Tres semestres y medio de pandemia, los chicos ni siquiera están aprendiendo, y a veces no hay presupuesto que alcance para velar eso. Nosotros lo que vamos a hacer como gremio es velar por la calidad de la educación en nuestro país, y también porque se dé el presupuesto justo para ello. Muy bien. Edison, es de conocimiento público que el presidente saliente Lenín Moreno ha señalado que no deja la mesa servida y tampoco deja vacunas. Ante esta grave situación económica, el ministro de Economía, justamente Mauricio Pozo, ha dicho que hay una necesidad de financiamiento de 8.000 millones de dólares para este año, de los cuales 1.500 millones corresponden a déficit fiscal. ¿De dónde salen los recursos? ¿Qué acciones se debería tomar por parte del nuevo gobierno sin que afecte justamente a las clases media y pobre? Bueno, yo creo que eso es, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Esta afirmación de que no deja la mesa servida, porque depende de qué tipo de mesa quiera uno tener.
y para quién está servida la mesa, ¿no? Porque si es que uno reflexiona sobre cuáles han sido las principales medidas económicas que ha tomado el gobierno de Lenín Moreno, han sido políticas que, digamos, han respondido al acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Incluso antes de eso, la ley de fomento productivo, o la ley de simplificación tributaria, o la ley que entre comillas, defiende la dolarización, que es básicamente una privatización del Banco Central, y sobre todo la ley de apoyo humanitario. Todo este conjunto de leyes, yo creo que sí dejan la mesa servida para los grandes grupos económicos de este país, ¿sí? Y en ese sentido le deja limpiado el camino, ¿no? Le deja limpio el camino, le deja transparentado un conjunto de temas que ya Guillermo Lasso quería haber implementado, pero ya las implementó, tanto la presidencia de Lenín Moreno, como sobre todo la astuta y eficiente estrategia del ministro Richard Martínez, que yo creo que fue un adalid de las políticas fundamentalistas y que hizo muy bien su trabajo en términos de hacer aprobar todo este conjunto de leyes. Entonces, que la mesa no queda servida, claro que no queda servida para el conjunto de políticas sociales, o sea, la reducción, como estaba diciendo justamente Andrés, la reducción del presupuesto a la educación superior, la reducción del presupuesto a salud, ¿no? Se incrementó un poco el presupuesto a salud, pero justamente por la pandemia, porque si no, la idea era ajustar y ajustar y ajustar, porque el dogma que está detrás de esto es que tenemos que equilibrar el presupuesto fiscal, tenemos que buscar que exista poco déficit, pensando principalmente en el achicamiento del Estado. ¿Y eso qué significa? Significa que uno se hace un boicot al propio Estado, incluso a los temas de educación y de salud, para que esto tenga un campo mayor de inversión privada. Es decir, queda mucha de la mesa servida para implementar un conjunto de privatizaciones, tanto en el sector de salud como en el sector de la educación. Wesley hablaba hace un momento del tema de la reforma educativa en educación superior. Lo que está pasando con la reforma a la LOES que se viene ahora es básicamente una desregularización de la oferta educativa universitaria que va a permitir ingresar un montón de universidades privadas o carreras online que habría que ver si es que no regresamos a las universidades de garage. Y eso, digamos, es no dejar la mesa servida para tener un resguardo al sistema educativo superior, pero puede ser visto como dejar la mesa servida para el conjunto de actores privados que quieren hacer de la educación superior un negocio. Entonces, ahí hay que relativizar un poco. ¿De dónde sacar la plata? Yo creo que aquí hay básicamente la forma en la que se maneja la crisis. Deben orientarse los poquísimos recursos. Es hoy el mejor momento para hacer bien cosas en economía. Con los pocos recursos que se tiene, hay que intentar activar la demanda. Es decir, activar la inversión, activar el consumo, activar el empleo, ¿no? Y para eso se requieren insertar recursos tanto hacia los sectores populares, es decir, transferencias, por ejemplo, directas, ¿no? A los sectores más vulnerables de la economía, por un lado, y por otro también hay que activar al aparato productivo, pero insisto, al aparato productivo que realmente genera empleo, no al aparato productivo rentista que todo el tiempo está buscando exenciones tributarias, evasión de impuestos, etcétera. En ese sentido, con los pocos recursos hay que dinamizar la economía, dinamizar la demanda y dinamizar la oferta. ¿Con qué? Y eso lo propone la CEPAL, lo propone el Fondo Monetario, lo propone el Banco Mundial, lo propone incluso el BID, que es donde está trabajando ahora Richard Martínez, que es tener una política tributaria progresiva, es decir, cortar la ilusión y la evasión tributaria. Eso es muy importante. ¿Cuál es el monto de evasión y ilusión tributaria que tenemos en el país? Es altísimo, es altísimo. Esto no significa ser enemigo de los empresarios, significa ser cuidadoso con los recursos del Estado, que si es que se concentran en los grandes grupos económicos, se buscan más bien una salida de capitales y no una reinversión productiva. Entonces, sí hacer reinversión productiva, sí hacer concesiones del Estado a los sectores productivos, pero aquellos que generan empleos, no aquellos que están jugando con la simple especulación y salida de divisas. Y también, por otro lado, se pueden tomar un montón de medidas para que se cuiden los sectores populares en temas de salud. Es decir, la vacunación, como todos sabemos, es la mejor política económica en este momento. Hasta ahora, el gobierno ha dicho que no va a llegar a la meta de 2 millones de vacunados, pero digamos, ahí hay que hacer una inyección fuerte de recursos. Hay que hacer una inyección fuerte de recursos en una cosa que mencionaba Wesley, es decir, eliminar barreras de acceso a los chicos que no están estudiando y también buscar, digamos, dinamizar la economía con estas políticas que ya mencionaba hace un momento de dinamizar la demanda, dinamizar el consumo y financiar en lo que sea posible a los sectores que efectivamente generan empleo y no a los sectores corporativos, grandes grupos económicos que van bien, tienen siempre lógica rentista.
Perfecto. Edison, solo quisiera muy brevemente, en honor al tiempo, hemos quedado corto con el tiempo, si quizá el Ecuador puede convertirse en una posible Colombia si vamos acelerando los procesos de ajuste en la economía. ¿Hay posibilidad de que se pueda replicar el caso colombiano en el Ecuador o el caso chileno en el Ecuador, que dicho sea de paso ya lo vimos en octubre? Perdón, estuve sin micrófono. Sí, digamos, ¿qué es lo que pasó en octubre aquí en Ecuador? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó en Chile? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Es la eh, acumulación de estas tensiones, de estos conflictos redistributivos, que justamente evidencian que hay un montón de privilegios para los grupos económicos, las élites económicas, y un montón de perjuicios para los sectores populares. Pero digamos, y ahí hay que retomar no solo la idea de que existen tensiones económicas, sino también procesos políticos que se acumulan detrás de esos procesos económicos. Es decir, hay una evaluación de que hay una injusticia frente de estas políticas. No solo se trata de que los grupos económicos sean privilegiados permanentemente, sino que se debe construir una plataforma en la cual se muestre esta injusticia de forma más clara. Y allí comienzan a agruparse sectores sociales, no solo para defender sus pequeñas parcelas corporativas, es decir, los indígenas defendiendo una parcelita específica, los choferes defendiendo una parcelita específica, los pequeños productores defendiendo una parcelita específica, sino que se genera una conciencia de que existe en efecto un gran conjunto de políticas que están afectando a ciertos sectores populares y están beneficiando a ciertos sectores económicos y políticos. Es decir, hay una plutocracia muy pragmática que ha sido muy eficiente durante el gobierno de Lenín Moreno. Y eso es justamente el tipo de adversario que identificaron muchos sectores sociales y salieron a protestar. O sea, porque no era solo el decreto, ¿no?, de los combustibles en octubre, sino una plataforma amplia de decir, aquí hay unas políticas orientadas por el Fondo Monetario que están ajustando la economía, haciendo que los sectores populares queden cada vez más desfinanciados. Entonces, esos procesos políticos que acompañan las dinámicas económicas son condensaciones que se generan de a poco, no son condensaciones abruptas. Y esas condensaciones, es justamente lo que yo decía, están ya dadas, ¿no?, tanto por las políticas económicas de Lenín Moreno como por las que ha anunciado Guillermo Lasso. Esas condiciones están dadas. Lo que no está dado del todo es el proceso político de entender que hay una injusticia, de que hay un shock moral, de que hay una evaluación de que algo es injusto. En la forma en la que se están tomando las políticas, algo es injusto. ¿Y por qué no hay esa plataforma aún? Porque yo creo que hay un poder mediático muy fuerte que está en este momento limpiando la imagen de Lenín Moreno, diciendo que ha hecho un montón de obra, que es el mejor gobierno, etcétera, y también es una plataforma de la que se ha valido Guillermo Lasso para decir que hay que sepultar cierto conjunto de políticas que son progresivas, de despilfarro del Estado, del populismo, etcétera, y más bien ampliar un escenario de políticas de ajuste, ¿no? Entonces, hay un poder mediático que está incidiendo sobre los actores sociales, pero los actores sociales tienen que salir de esa vía para planificar agendas concertadas, no necesariamente de protesta, ¿no? Hay que hacer ciertas protestas, pero también de gestión política cotidiana para generar propuestas permanentemente en distintos escenarios políticos y también en la protesta, por supuesto. Muy bien, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecer a nuestros invitados por habernos acompañado, a Edison y a Wesley. Gracias y hasta una próxima oportunidad.